Estados Unidos ha atacado más de 12.000 objetivos militares en Irán. Ha bombardeado 14 ciudades. Ha destruido el 55% de la capacidad militar de Irán y ha dejado más de 1.000 víctimas civiles. Esto es el resumen tras varias semanas de la operación Epic Fury. A todo esto hay que añadir los más de 3.000 objetivos atacados por Israel, pero tras uno y otro, Irán sigue resistiendo, mientras contraataca con misiles y drones sobre las ciudades de Israel y los aliados del Golfo. Y ahora, con el primer alto el fuego pactado entre ambas partes, cabe preguntarse, ¿quién está ganando realmente esta guerra? Donald Trump ha ido a la guerra sin una hoja de ruta clara. Ha ido cambiando constantemente el discurso, pero a lo largo de sus declaraciones ha evidenciado tres objetivos: el cambio de régimen de Irán, el fin de su programa nuclear y la destrucción de sus capacidades militares. Pero más allá de la propaganda de ambos bandos, ¿qué dicen realmente los datos sobre el terreno? Vamos a analizarlo. En los primeros días del ataque, Trump aseguró haber borrado a la cúpula militar de Irán y a los reemplazos del ayatolá Jamenei. Además, pidió a los iraníes sublevarse contra el régimen. Estados Unidos e Israel esperaban que los ataques aéreos hicieran tambalear al gobierno en poco tiempo. El objetivo era llevar al poder a una nueva cúpula dispuesta al diálogo o provocar el colapso del aparato represivo. Pero no ha sido el caso. Lo cierto es que los ataques occidentales han conseguido asesinar a muchas figuras del régimen. El más importante fue Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, que fue muerto en el ataque inicial del 28 de febrero. También ha sido asesinado Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Entre los objetivos abatidos están los ministros de Inteligencia y de Defensa, el jefe de Estado Mayor, el comandante de la Guardia Revolucionaria y el jefe de la milicia Basij. La realidad es que el régimen iraní ha resistido a todos estos descabezamientos. Apenas 9 días después de la muerte de Jamenei, su hijo Mojtaba fue nombrado nuevo ayatolá. Un nombramiento que demostraría la fuerza del aparato militar y de la Guardia Revolucionaria frente a los otros dos pilares del régimen, el religioso y el político. Y aquí se acaban las certezas. Desde entonces, nunca más ha aparecido Mojtaba. Solo ha enviado un par de mensajes escritos. De hecho, ni siquiera se sabe si sigue vivo o si se encuentra gravemente herido tras los bombardeos que acabaron con la vida de su padre. Aún así, su ascenso es una clara señal de resistencia del aparato estatal. Además, el presidente Pezeshkian y el ministro de Exteriores, Araghchi, siguen en sus puestos. Ante esta situación, el cambio de régimen ya ha desaparecido de las prioridades de Estados Unidos. La realidad es que, aunque debilitado, el régimen iraní ha resistido tanto desde el punto de vista militar como político, y que la población no se ha sublevado. Y tampoco se ha logrado el otro gran objetivo de Estados Unidos e Israel: frenar el programa nuclear iraní. Para Trump, Irán ya no podía crear un arma nuclear después de los ataques de junio de 2025. Sin embargo, al inicio de esta guerra, volvió a sostener que el ataque era necesario para proteger a Estados Unidos de un enemigo nuclear. Durante estas semanas de combates, tanto Netanyahu como Trump han vuelto a repetir que Irán ha perdido la capacidad de enriquecer uranio y de construir una bomba atómica. Pero a día de hoy, nadie conoce la situación real del programa nuclear iraní. No hay pruebas concluyentes de que se haya detenido definitivamente el programa. Solo hay indicios de una degradación de la capacidad productiva. Sin embargo, la mayoría de estos daños ocurrieron en los ataques de 2025, gracias a las bombas de profundidad lanzadas por Estados Unidos. Daños que fueron confirmados por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Los nuevos ataques habrían añadido más daños, sin cambiar sustancialmente la situación. El problema es que Irán aún posee unos 460 kilos de uranio enriquecido al 60%. Esto está muy cerca del 90%, que es el umbral necesario para un arma nuclear. Y más de 200 kilos seguirían en los túneles de Isfahán. Según la agencia, mientras no se recupere ese uranio, Irán podría volver a enriquecerlo en cuestión de meses. Y a pesar de los ataques reiterados a sus lanzaderas, Irán mantiene la capacidad de atacar a Israel y los países del Golfo. Estados Unidos ha bombardeado las ciudades misil, ha intentado destruir los túneles que protegen el arsenal iraní de misiles y drones. También ha destruido complejos industriales vinculados a su programa militar. Washington calcula la destrucción de un tercio del arsenal iraní.
Otro tercio habría quedado dañado o inutilizado. Además, estiman la destrucción del 66% de los centros de producción de misiles. Por su parte, Israel considera destruidas 335 lanzaderas, el 75% de todas las plataformas iraníes. Y la cosa es que, a pesar de todo, los lanzamientos de cohetes hacia Israel y los países del Golfo no han parado. Según un informe estadounidense, Irán logra limpiar y reparar los túneles dañados en cuestión de horas. Y aunque es cierto que los lanzamientos han pasado de más de 800 el primer día a unos 100 lanzamientos diarios en la actualidad, los contraataques no se han parado. Además, hay un factor que impide valorar la capacidad real de ataque iraní. Los países del Golfo han prohibido difundir imágenes o vídeos de estos impactos. La mayoría de los testimonios visuales proceden de Israel. Y allí sí se observa que los ataques son cada vez más letales. Esto se debe a un factor clave: la disminución de las reservas de misiles interceptores. Israel ha admitido reducir el uso de sus interceptores más precisos para conservar sus existencias. Irán ha cambiado la estrategia en sus lanzamientos de drones y misiles. Ya no se usan masivamente para saturar las defensas de Israel, sino que se lanzan de forma escalonada para desgastar las reservas de interceptores. El sistema principal de protección es la cúpula de hierro israelí. Para interceptar los misiles balísticos iraníes se usan los Arrow 3. Están diseñados para detener proyectiles que viajan a más de 2000 km por hora. Se necesita disparar 2 Arrow 3 simultáneamente para asegurarse centrar el blanco. Israel ha admitido que en lugar de usar los Arrow 3, ha pasado a utilizar la onda de David. Es un sistema menos preciso, pensado para detener cohetes más básicos lanzados por Hamas desde Gaza. Cada Arrow 3 cuesta entre 2 y 3 millones de dólares. La onda de David, apenas 1 millón. En la práctica, Israel se ha visto obligado a desactivar parcialmente su capa de defensa superior. Esta podría ser precisamente la estrategia de Irán: obligar a Israel a gastar sus defensas con pocos lanzamientos diarios, dejándolo cada vez más desprotegido. Y no hay cifras oficiales, pero se estima que Israel solo tiene unos centenares de Arrow 3. Habrían utilizado ya unos 80 en un solo mes de guerra. De la onda de David tendrían algo más de unos 300. Esto ya tiene un impacto directo en las bajas civiles, que han aumentado sensiblemente en los últimos días en Israel. Además, Irán está utilizando cohetes cargados con bombas de racimo, que son ilegales internacionalmente, por su impacto sobre la población civil. Y es prácticamente imposible para los interceptores desactivar todas las municiones que caen en lanzamientos de este tipo. Algo parecido ocurre con las defensas de Estados Unidos. La prensa americana ya está informando de que las baterías Patriot destinadas a Ucrania serán desviadas al Golfo. De hecho, Estados Unidos no ha conseguido protegerse de todos los ataques contra sus bases en el Golfo. En la sede de la Quinta Flota en Bahrein, Irán consiguió destruir radares y edificios. En la base Príncipe Sultán de Arabia Saudí resultaron dañados varios aviones cisterna y un avión AWACS. Este último es una base de radar volante para guerra electrónica, y Estados Unidos solo tiene 13 en total. También han sufrido daños las bases aéreas de Qatar y Emiratos Árabes, y de Kuwait. Pero si miramos más allá de toda la propaganda, el resultado más tangible de esta guerra es catastrófico. Es el cierre del estrecho de Hormuz. Pero la onda expansiva de este conflicto se está haciendo visible ya en Europa también. Ucrania está cada vez más sola frente a la embestida de Putin, y entre los aliados de la OTAN crece la desconfianza. Si Trump se siente abandonado por sus aliados europeos, podría retirar sus soldados de las bases en el viejo continente, aumentando aún más la fractura iniciada con los aranceles y las amenazas a Groenlandia. La falta de una estrategia clara en esta campaña ha minado también la imagen exterior de Washington como un actor responsable. Estados Unidos fue a la guerra para demostrar su fuerza indiscutible y restablecer el orden. Pero más de un mes después, lo único que ha conseguido es aislarse, empobrecer a Occidente y demostrar que su liderazgo global es más frágil que nunca.